Hola, soy Pepe de Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a abordar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo magnético la fuerza de Lorentz. Cuando una partícula cargada alcanza una región en la que hay un campo magnético y tiene una cierta velocidad, va a experimentar una fuerza que es perpendicular a la velocidad, es perpendicular también al campo magnético y es directamente proporcional a la carga y al seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Es frecuente representar campos magnéticos perpendiculares al plano de representación, al plano en el que estamos trabajando, bien el plano del papel, bien el plano de la pantalla del ordenador, de modo que cuando el vector campo se aleja de nosotros, es un vector que entra en el plano de papel, en el plano de representación, lo representaremos mediante un aspa. Por el contrario, cuando el vector campo apunta hacia nosotros desde el plano de representación, lo representamos mediante un punto. Esto nos recuerda una flecha que se escapa de nosotros y que tiene la dirección entrante y por tanto entra en el plano de representación y vemos la parte de atrás. Eso representaría el aspa. Mientras que si el vector campo apunta hacia nosotros, veríamos la punta de la flecha que viene hacia nosotros desde el plano de representación, de modo que representaríamos el punto. En nuestro ejemplo tenemos un campo magnético que es entrante. Observa que representamos aspas. Además observa cómo la distribución de las aspas es homogénea, por tanto el campo va a ser constante. En esta región va a penetrar una partícula cargada, con carga positiva, y con una cierta velocidad v. Esta es la situación en la que hemos mencionado que aparece una fuerza que es el producto de la carga multiplicado por el producto vectorial de v por b, de modo que la orientación del vector fuerza va a estar determinada por el signo de la carga y por el producto vectorial de v por b. Si representamos en el plano xz la velocidad y el campo, la velocidad tendría la orientación del unitario k vertical ascendente, el campo tendría la orientación de menos i, es decir, orientación del eje x y sentido negativo, y al multiplicar vectorialmente v por b, si giramos el vector v para llevarlo sobre el vector b en sentido horario, describimos un ángulo de 90 grados. Si lo hacemos en sentido antihorario, el camino es más largo, el ángulo es mayor, 270. Por tanto, giramos el vector v sobre el vector b, de modo que describimos el ángulo menor. En este caso, giramos en sentido horario. Cuando giramos el tornillo en sentido horario, el tornillo entra, en nuestro caso se dirige hacia la izquierda, de manera que el vector fuerza apunta hacia la izquierda. La dependencia de la fuerza con el seno del ángulo lo podemos observar en la siguiente figura. Si tenemos un campo magnético B y una partícula cargada que incide en este campo con una velocidad v, al llevar el vector v sobre el vector b, el giro visto desde arriba en sentido antihorario hace que el tapón suba, con lo cual la fuerza actúa verticalmente hacia arriba. Si disminuimos el ángulo, observa cómo la fuerza disminuye, sigue apuntando hacia arriba, pero tiene menor valor. A medida que vamos reduciendo el ángulo, la fuerza cada vez se hace más pequeña. Cuando los vectores v y b son paralelos, la fuerza se hace nula. Tal como hemos dicho, si es proporcional al seno del ángulo, cuando el ángulo es cero, el seno vale cero y por tanto la fuerza es nula. Es importante tener en cuenta que esta fuerza actúa cuando hay velocidad. Si la velocidad es nula, el producto vectorial es cero y por tanto la fuerza también va a ser cero. Un campo magnético no acelera una partícula, lo que va a hacer es cambiar su orientación. Observa cómo la fuerza, al proceder de un producto vectorial de v por b, va a ser perpendicular a v, no actúa en la dirección de la velocidad y por tanto no puede producir una aceleración tangencial, no varía el módulo de la velocidad, de manera que si la partícula está en reposo, continuará en reposo en ese punto, salvo que apliquemos un campo de otra naturaleza, un campo eléctrico, que pueda producir un aumento de la velocidad.
Veamos a continuación cómo representar la intensidad de campo magnético. Igual que en cualquier otro campo, podemos utilizar líneas de fuerza. En el caso de las líneas de fuerza de un campo magnético creado por un imán, estas salen del polo norte y van hacia el polo sur. Por dentro del imán lo hacen al revés. Por dentro del imán van desde el polo sur hacia el polo norte. La orientación del campo sería semejante a la orientación de la fuerza que experimentarían hipotéticos monopolos norte. Recuerda que los monopolos magnéticos no existen. Si situamos una aguja magnética en las proximidades de un imán, tendríamos una orientación de acuerdo con la siguiente figura. Recuerda que el vector campo en cada punto siempre es tangente a las líneas de fuerza, de manera que la aguja magnética se orientaría de acuerdo con el vector campo, siendo tangente a la línea de fuerza en cada punto. Hay una diferencia importante entre las líneas de campo magnético con respecto a las líneas de campo eléctrico o gravitatorio, y es que las líneas de campo magnético son cerradas, se cierran sobre sí mismas, mientras que las líneas de campo eléctrico o campo gravitatorio no lo eran. En el campo eléctrico, el flujo que atravesaba una superficie cerrada era la carga que había en el interior dividido la constante dieléctrica del medio. Ten en cuenta que las líneas de campo podían morir en el interior de esa superficie o bien podían nacer en el interior de esa superficie. Sin embargo, en el caso del campo magnético, esto nunca ocurre. Si analizamos el flujo del campo magnético a lo largo de una superficie cerrada, este va a ser cero. Sería la aplicación del teorema de Gauss para el campo magnético. Veamos a continuación la diferencia que hay entre la acción de un campo eléctrico constante y un campo magnético también constante. Cuando una partícula incidía en una región en la que había un campo eléctrico constante, la fuerza actuaba en la dirección del campo, dependiendo del signo, con el mismo sentido o con signo contrario. De manera que el movimiento era algo parecido a lo que aquí podemos observar. Cuando la partícula incide perpendicularmente al campo, teníamos un movimiento que era equivalente a un tiro horizontal. Cuando la partícula incide perpendicularmente a un campo magnético constante, el movimiento se produce en un plano perpendicular al campo magnético. La fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, de manera que el movimiento que se va a producir es un movimiento circular uniforme. Si la fuerza es perpendicular a la velocidad, la aceleración es normal, no hay componente tangencial. Por tanto, el módulo de la velocidad no va a cambiar y el movimiento que se describe se produce con el módulo de la velocidad constante. Pero al actuar una fuerza que es constante en dirección perpendicular a la velocidad, esta fuerza tendrá carácter centrípeta y la partícula describirá un movimiento circular uniforme. Veamos las unidades de esta magnitud intensidad de campo magnético, B mayúscula. El módulo de la fuerza vendrá dado por el valor de la carga multiplicado por el módulo de la velocidad, por el módulo de la intensidad de campo magnético y por el seno del ángulo que forman V y B. Cuando despejamos V, tenemos una fuerza en el numerador y en el denominador tenemos una carga y una velocidad. En el sistema internacional, la unidad resultante de dividir Newton entre culombio y metro por segundo es lo que denominamos Tesla, en honor a Nikola Tesla. Pero podremos encontrar la unidad escrita como Weber por metro cuadrado. Ten en cuenta que el flujo es la integral de un producto escalar determinado por el campo y una superficie. De manera que si las unidades de flujo son Weber, tenemos B, es decir, Tesla, por superficie por metro cuadrado. Si despejas Tesla, encuentras Weber partido metro cuadrado. Un Tesla es la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una carga de 1 culombio cuando la partícula se mueve con una velocidad de 1 metro por segundo en el interior de ese campo y perpendicularmente al mismo. Esta unidad es notablemente grande. De hecho, el campo magnético terrestre ronda aproximadamente el valor de 10 elevado a menos 4 teslas. De ahí que establezcamos una unidad, el Gauss, que es la unidad que resulta de considerar el valor 1 para la magnitud del campo magnético terrestre. De manera que un Gauss es 10 elevado a menos 4 teslas.
Analicemos a continuación cómo la fuerza de Lorentz no va a producir un aumento en el módulo de la velocidad, sino que va a ser normal, va a ser perpendicular a la velocidad. De hecho, cuando hacemos un producto vectorial, el resultado del producto vectorial siempre es perpendicular a los dos vectores que multiplicamos. Por tanto, el producto vectorial es perpendicular tanto a v como a b. De manera que, si tenemos un campo entrante, la partícula que penetra en esa región con una cierta velocidad experimentará una fuerza que es perpendicular a v, como hemos dicho, y a la vez perpendicular a v. Pero si es perpendicular a v, es una fuerza que tiene carácter centrípeta, es una fuerza normal. No va a haber componente tangencial, no hay componente en la dirección de la velocidad. Y por tanto, la aceleración que actúa es una aceleración centrípeta. Esta fuerza no puede modificar el módulo de v. Al ser perpendicular, no hay componente tangencial en la aceleración y la única componente que aparecerá será la componente normal. De este modo, la fuerza va a originar un movimiento circular uniforme, dado que la velocidad no va a cambiar su módulo y lo que va a ocurrir es que cambiará su orientación. Tenemos una partícula que describe un movimiento en el cual la velocidad, por supuesto, siempre es tangente a la trayectoria y la fuerza que actúa es perpendicular a esa tangente, es normal, apunta hacia el centro, es una fuerza centrípeta. De este modo, podemos igualar la expresión de la fuerza centrípeta de un móvil que describe un movimiento circular uniforme, mv² partido r, al valor de la fuerza que actúa, y la fuerza que actúa, siendo la velocidad perpendicular a v, es el producto de q por v, el módulo de la velocidad, por v, el módulo de la intensidad de campo. Si simplificamos la velocidad, podemos obtener de este modo el radio de curvatura, el producto de la masa por la velocidad dividido el producto de la carga por la intensidad de campo magnético. Si tenemos en cuenta que el período es la longitud recorrida en una vuelta completa, 2πr, partido la velocidad, podemos sustituir el radio que acabamos de obtener en la expresión de arriba en la expresión del período para de este modo obtener una expresión que, tras simplificar v, nos da el valor del período y, si calculamos la inversa, la frecuencia. Y en cualquiera de las dos podemos observar que tanto el período como la frecuencia son independientes de la velocidad y del radio. Hemos visto cómo la fuerza de Lorentz dependía del producto vectorial de v por b, pero es que además depende de la carga. Si la carga es positiva, la fuerza va a tener la dirección del producto vectorial y además va a tener el mismo sentido. Observa cómo estás multiplicando el producto vectorial por algo que es positivo, en este caso la carga. Si por el contrario la carga fuese negativa, la fuerza seguiría actuando en la misma dirección del producto vectorial de v por b. Sin embargo, lo hace con sentido contrario. De hecho, cuando tenemos un vector resultante del producto vectorial y lo multiplicamos por un número negativo, en este caso la carga, el vector resultante tiene sentido contrario con respecto al vector original, en este caso el producto vectorial. En nuestro caso, tenemos un campo entrante, tenemos una partícula cargada con carga positiva que se mueve con una cierta velocidad y observa cómo ahora en el plano xz, x es el eje que viene hacia nosotros, z es el eje vertical e y es el eje hacia la derecha. De manera que el vector intensidad de campo es un vector que tiene la orientación del eje x, pero apunta en sentido negativo, hacia las x negativas. Por tanto, se escapa hacia nosotros. Si tenemos en cuenta que la velocidad apunta hacia arriba y b, el vector intensidad de campo, lo hace en el sentido de las x negativas, cuando llevamos v sobre b, el primer vector que multiplicamos, sobre el segundo, por el camino más corto, en este caso giramos en sentido horario, según las agujas del reloj, y cuando hacemos girar el tornillo en sentido horario, un tornillo de enrosca convencional entraría, de manera que la fuerza actúa hacia la izquierda en nuestro sistema. De este modo origina el movimiento circular uniforme. Podemos recordar fácilmente la orientación de la fuerza siguiendo la regla de la mano izquierda. Si el dedo índice señala la orientación del campo y el dedo corazón señala la orientación de la velocidad, el dedo pulgar
va a señalar la orientación de la fuerza. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.